Seguiremos viendo la estructura select, y dentro de la estructura trabajaremos particularmente en este video las opcionalidades del where. Vamos a hacer filtros con el where, vamos a ver concatenación de columnas, concatenación de caracteres, operadores aritméticos como la multiplicación, la división, la suma y la resta, operadores racionales, menor que, menor igual que, mayor igual que, distinto de, la función que nos permite, o el operador que nos permite visualizar rangos entre el inicio y el fin, la búsqueda o el filtro utilizando conjuntos, cuando un valor se encuentre dentro de un conjunto, la sentencia like, la sentencia is null o is not null, y además operadores lógicos para poder concatenar distintas o utilizar más de una condición dentro de la sentencia where. Entonces partamos nuevamente ahora con la sentencia where en un select. Vamos a partir primero con un select asterisco from employees. Ya, esto ya lo habíamos hecho antes y nos permite visualizar todas las filas. Entonces, en el video anterior, que va a quedar en la referencia, en la descripción de este video, pudimos ver cómo filtrar rápidamente utilizando el where. Ahora vamos a hacer más operaciones con el where y vamos a ver qué otras opciones podemos tener a la hora de filtrar. ¿Ya? Entonces el where es muy simple. Nosotros podemos utilizar el filtro a través de una columna en particular. Por ejemplo, si filtramos todos los salarios que sean mayores a 10.000, tendríamos que usar where salary mayor a 10. Y eso nos despliega un filtro horizontal por registro y podemos ver los valores que solo cumplan esta condición. Recuerden siempre que las condiciones tienen que retornar un tipo de dato booleano. Si es que no tenemos un booleano, va a lanzar un error, ¿ya? Una asignación o cosas así. Por ejemplo, si coloco igual, esto no sería una asignación, está igualando y va a buscar solo los que cumplan con esto. ¿Ya? Y ahí si queremos agregarlos dentro de la sentencia. Y eso es este operador que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces con esto hacemos un filtro rápido. Ahora, utilizando el filtro podemos visualizar estos rangos. Podemos decir que el salario sea mayor o menor a 10.000, ¿cierto? Ya, obviamente son más, pero si nos fijamos en la columna, todos cumplen. Y incluso los que tengan 10.000, si no quiero eliminar esos, ahora ninguno tiene 10.000, ¿ya? Entonces, si yo quiero cambiarle el nombre a la columna, lo habíamos visto antes, vamos a decir que vamos a elegir la columna salario, pero le vamos a dar el nombre salario en español, ¿ya? Y tenemos la columna salario con estos valores. Entonces ahora quiero que el salario queremos agregarle, ya, vamos a mostrar el salario con nombre. Entonces, como son más de una columna, ya podemos empezar a usar la indentación en la estructura. Recuerden que tenemos que mantener esto estructurado para poder leerlo más fácil y seguir la norma de la codificación. Entonces ahora vamos a usar el first name y vamos a usar la concatenación. Ya, la concatenación es lo primero que vamos a ver, y esto es poder agregar caracteres o concatenar palabras. Si yo quiero mostrar el nombre, tengo el nombre y el salario. Ya, vamos a poner el salario al final. Ya. Entonces ahora quiero que me aparezca el nombre y el apellido. Si quiero que me aparezca el nombre y el apellido en la misma columna, puedo concatenarlos, que es unirlos, utilizando este operador. Les voy a dar un espacio para que no queden juntos. Esto es last
name, ¿cierto? Yo tengo el nombre y el apellido en una misma columna. Oh, pero se ve bastante mal en el nombre de la columna que esta se muestre con la operación que hice, la expresión. Si voy a cambiar el nombre, voy a colocar nombre completo. Recuerden que si colocamos una columna con un nombre que tiene más de una palabra, tenemos que usar las comillas, porque si no, va a pensar que la segunda palabra está reemplazando al from y nos va a lanzar una excepción. Entonces ahí tenemos nombre completo y tenemos el first name y el last name dentro de una sola columna. ¿Ok? Y ahí tenemos concatenados dos campos. Podemos concatenar cuantos queramos, ya utilizando varios de estos. Ahora, operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son las funciones básicas aritméticas que utilizamos en el día a día, como por ejemplo la suma, resta, multiplicación y división. Y cosas que tenemos que considerar de esto, el orden. Las operaciones aritméticas tienen este orden siempre. Multiplicación es la primera que se va a ejecutar, después la división, después la suma y después la resta. ¿Ya? Entonces, podemos fijarnos en que cambia si yo, por ejemplo, al salario, por ejemplo, quiero mostrar el salario, pero el salario va a ser una operación, una operación aritmética. Y el salario lo voy a multiplicar por 100. ¿Ya? Entonces ahora, si ven, tiene dos ceros más el salario. Si yo quiero realizar una operación como agregarle $1000, el 20% de $1000, puedo volver a multiplicar por 0.20. ¿Ok? Y ese sería el salario por el 20% de 1000. Lo voy a sumar y le voy a agregar este porcentaje. Entonces, por ejemplo, el 20% de 1000 es 200 más el salario, que eran 2600. Vamos a mostrar los dos salarios para que podamos ir comparando. Salario más bono, por ejemplo. Este va a ser solo salario para que tengamos la comparación. Entonces vemos que el salario es 2600 y el 20% de 1000 es 200 y le agrego 200 al salario más bono. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agregarle el 20% o incrementar en un 20% el salario? Tendría que, si quiero sumar primero y luego multiplicar, incorporarle el 20%, tendría que primero hacer que se ejecute la operación de la suma. Y para eso tengo que usar paréntesis. ¿Ya? El paréntesis me permite priorizar operaciones. Por ende, la primera operación que va a ejecutarse es esta. ¿Ya? Y luego se va a ejecutar esta. Entonces, con esto, por ejemplo, obtengo el 20% de la suma del salario más 1000. Entonces, la suma del salario $2600 más 1000, 3600 por 0.20, 720. Está perfecto, ¿cierto? Si yo quitara los paréntesis, cambia. ¿Se entiende? Entonces aquí estoy priorizando la operación de suma sobre la operación de multiplicación. ¿Ya? Para que tengan ojo ahí con el uso de los operadores. ¿Me voy a preguntar algo? ¿No? Ok, entonces ahora vamos a seguir con, una vez que ya hemos aplicado operadores lógicos, por ejemplo, si yo quiero sacar del salario, quiero sacar las imposiciones. Sería imposiciones, ¿cierto? Imposiciones. Las imposiciones son el 20% del salario. Entonces solamente tendría que multiplicar el salario por 0.20. Y eso es lo que vamos a pagar en imposiciones. Ahora digamos que el salario es líquido y quiero sumarle para calcular el bruto.
Lo que tendría que hacer es realizar el cálculo del salario, o sea, de la imposición, y sumársela al salario. Y ahí tengo el bruto. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante, el uso de los paréntesis a la hora de poder hacer cálculos. ¿Ya? Entonces, esto sería sueldo bruto. Ya. Ahora veamos los operadores racionales. Operador racional son menor que, menor, mayor igual, distinto de. ¿Ya? Y son los operadores que vamos a usar en el where para poder definir las condiciones. Por ejemplo, en este caso estamos usando el menor que para decir que nos traiga todos los salarios que son menores de 10.000. Podríamos señalar, y lo vimos antes, con el menor igual, y eso nos va a traer los menores, incluidos los que sean de 10.000. Hacia el otro lado sería mayor igual, y nuevamente nos trae todos incluidos los de 10.000. ¿Ya? Entonces, menor igual son todos los valores menores, mayor igual todos los valores mayores, incluido el que estoy definiendo. Y luego, si quiero distinto de, me va a traer todos los valores menos los que sean de 10.000. No puede haber ni un 10.000 acá adentro, ¿ya? Y no va a haber, porque esta expresión lo que hace es excluir. Estamos excluyendo todos los valores, todos los salarios que sean de 10.000. ¿Ok? Para eso sirven esas expresiones. Ahora, por ejemplo, vieron otra que es el exclamación igual. Este es el distinto de, pero es más utilizado en el PLSQL, que es el lenguaje de programación. ¿Ya? Igualmente funciona, pero es preferible usarlo en eso. Ahora, si quiero utilizar la expresión between, en lugar de los operadores racionales, me traiga todos los sueldos entre 10.000 y... Perdón. Salary, ¿cierto? Todos los sueldos entre 10.000 y 11.000. Y ahí me trae todos los que estén entre 10.000 y 11.000. O sea, estos. ¿Ya? No nos fijemos en esto porque estoy filtrando salary. Si yo quisiera filtrar sueldo bruto, tendría que trabajar con esa columna. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estoy logrando es que me traiga los valores en una banda, en un rango. Me va a traer todos los valores desde el 10.000 hasta el 11.000, pasando por el 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, así, hasta el 10.999, 11.000. ¿Ok? Todos los valores intermedios. Distinto es, por ejemplo, el uso de la expresión in, de conjuntos. El in me permite buscar en un conjunto definido por mí. Por ejemplo, in 10.000 y 11.000. Si se fijan, acá yo tengo valores 10.500, ¿ya? Si uso esto, va a traer solo los 10.000 o los 11.000. Uno de ellos dos, no ambos. Salary. Ahí sí. Ya. Ahora, el in recibe como parámetros de conjunto varchars, no números. Entonces, ojo ahí, si queremos hacer un in, tenemos que siempre llevarlo todo a texto. Aunque el salario sea distinto, porque lo que está haciendo aquí para compararlo es hacer una conversión, que lo vamos a ver en un video posterior. Vamos a hablar de las conversiones, pero tenemos que recordar que siempre los tenemos que comparar contra valores de varchar, ¿ya? Y si se fijan, el 10.500 ya no aparece. ¿Por qué? Porque no está en el conjunto. Esto no es una banda, no es un rango, es o este o este. Esto representa un O, ¿ya? Así que ojo ahí.
Entonces con eso podemos usar el grupo in o la expresión in para buscar dentro de un grupo alguno que coincida con alguno de los valores que estamos buscando. O sea, que la columna coincida con alguno de los valores del conjunto. Ahora, los operadores lógicos. Perdón. Seguimos con el like. Like es un operador de texto y nos permite buscar palabras dentro de columnas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar de lado un poco el solario y todo esto y vamos a volver al asterisco. Y vamos a preguntar where first name like. Y el like me va a permitir buscar, es equivalente a poner igual, pero tiene otras opciones. Por ejemplo, el igual, si yo quiero saber, yo quiero buscar a la persona Donald, ya me trajo a Donald en el first name, ¿ok? Pero si yo buscara Donald, no lo va a encontrar. Tiene que hacer un match exacto. ¿Ya? Otra cosa que puede ocurrir es que Donald esté con minúscula. Tampoco lo va a encontrar. Entonces, tiene que ser exacto, tiene que ser exactamente el mismo nombre. En cambio, cuando usamos la expresión like, el like me permite buscar Donald exactamente, pero también si busco Donald y utilizo el comodín porcentaje, también lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque el comodín porcentaje eso nos permite decir, búscame la palabra Donald o cualquier palabra que termine en Donald, ¿ok? Y este porcentaje indica uno o varios caracteres de reemplazo. Puede ser un comodín para uno o varios caracteres de reemplazo. Entonces, tráeme Donald como parte final y no importa lo que tenga adelante. Si yo quisiera traer, por ejemplo, todas las personas con D, cambio el comodín de lugar y coloco D porcentaje y me trae todas las personas que parten con la letra D mayúscula. Si le coloco D minúscula, trae nada porque no existe una persona con D minúscula. Después vamos a ver funciones de caso, de uppercase y lowercase. Pero, ¿se fijan? La letra que yo ponga tiene que hacer match. Si yo le coloco este porcentaje, me trae todo, porque es un comodín para todo. Entonces, palabras que partan con D, lo vimos. Palabras que terminen con as, por ejemplo Douglas. Y, bueno, Douglas. Palabras que terminen con er. Jennifer, Alexander, Peter, Christopher, etc. Ese es uno de los comodines. Y si quiero, esto es terminen, el D era inicien. Y si lo que quiero es que busque una palabra que exista entre medio, por ejemplo HO, ¿ya? O podríamos buscar la palabra Fox, no sé, pero vamos a buscar la palabra en cualquier lugar de cualquier posición de la, ¿ya? Tenemos Jennifer al final, pero Herman lo tiene acá, el ER, ¿ya? ER va a él. Entonces, si se fijan, bueno, estamos filtrando solo first name. Alexander, Peter, Alberto, este se encontró porque es en cualquier posición, me da lo mismo. No importa cuántas letras hayan hacia allá o cuántas letras hayan hacia acá. ¿Ok? Ese es un comodín. El otro comodín que podemos usar es el guión bajo. Y el guión bajo lo que define es que solo una letra, puede ser cualquiera, pero solo una. En el caso del porcentaje no importa cuántas ni cuáles. ¿Ya? Aquí solo una. Entonces aquí me va a traer a todos los que tengan el ER, que partan con alguna letra y sigan con como segunda y tercera letra con ER y de ahí sigan con cualquier cosa. Si quito esto, el porcentaje deja de traer todo. Y si pongo esto, ahora esto es un carácter de reemplazo de una letra. Si yo le pongo varias letras, si podríamos armar una palabra con, ya veamos una palabra en vez de estar buscando así. Entonces, por ejemplo, Herman tiene la primera letra H, ER y después tiene 1, 2, 3, 4. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4. Y me trae Herman. ¿Se entiende? Porque puede ser cualquier letra, pero tiene que tener esa estructura. Estoy definiendo el largo de la palabra. ¿Ya? Entonces, con esto podemos obtener los que tengan la primera letra. ¿Ya? Esto sirve mucho, por ejemplo, si yo voy a trabajar con el hire date,
digamos que me dicen tráeme el mes de cumpleaños para saber los cumpleaños, no sé, o si pertenece a un mes para celebrar algo. Si yo podría trabajar con el cuando fue contratado y trabajo con el hire date. Y en el hire date busco todos aquellos que tienen, se fijan en la fecha, tengo el día, slash, quiero todos los de agosto, o sea de junio, slash, y me trae todas las personas que fueron contratadas en junio, no importa el día, no importa el año. Si quiero trabajar con el año, 07 por ejemplo, tengo que reemplazar el slash, los dos del mes, el otro slash, y me trae todos los que son del 2007. Entonces, para eso sirve el guión. Por ejemplo, cuando trabajamos con nomenclatura o estructuras de largo fijo, sirve bastante para buscar partes intermedias. Así es que eso respecto al like. Ahora, si quiero dejar fuera los nulos, esto es una condición específica de los nulos. Si quiero que una columna no sea nula, por ejemplo, en commission PCT podemos ver que este campo tiene nulos. Entonces voy a decirle que me traiga where commission, me traiga todos los datos where commission PCT sea no nulo. Y si se fijan, aquí tengo todos los commission PCT sin nulos. Is null, solo los nulos, y me trae toda la gente que tiene nulos. ¿Ya? Esta condición es un is null o is not null, siendo el not la negación de lo que estamos viendo. ¿Ok? Esto es condición where. Ya. Operadores lógicos. Bueno, los operadores lógicos son cómo vamos a enlazar varias condiciones. Recuerden que los operadores lógicos van a trabajar, si trabajan con condiciones, las condiciones siempre tienen que retornar valores booleanos. Entonces tenemos que tener claro que cuando hablemos de condiciones vamos a hablar de booleanos. Cuando usemos en una condición, por ejemplo, aquí tenemos un booleano, is not null, va a ser verdadero o falso. Ya. Vamos a trabajar con algo más simple para no confundir. Entonces, por ejemplo, en salary, yo quiero traer a todas las personas que tengan un salario de $14,000 o 14,000. Salary igual 14,000, ¿cierto? Ya me trae toda la gente que gana $14,000, que no es mucha, 10,000, que habíamos visto que eran varios. ¿Ya? Tengo 10,000 y aquí uso el and, su nombre contenga like, ¿cierto? La palabra porcentaje Ger, porcentaje. Ahí nada que va a traer Peter y Germán, porque Peter tiene ER acá, Germán tiene ER acá y ambos ganan $10,000. Esto me va a traer a las personas solo que cumplan que esto sea verdadero y esto sea verdadero. Y esto lo podemos saber gracias a las tablas de verdad. Recuerden que, y aquí los tenemos anotados, cuando usamos el OR hace falta que una de las dos condiciones, o que cualquiera de las dos condiciones evaluadas en un OR, sea verdadera. Entonces, el OR va a ser verdadero. Verdadero significa que me va a devolver el valor, siempre y cuando tenga la primera condición verdadera o la segunda condición verdadera. Y si tengo un OR de más, por ejemplo, OR, puedo hacer esto, false, también va a ser verdadero, porque basta que una de las tres condiciones sea verdadera, ¿ya? El OR es cualquiera, por eso es cualquiera, mientras una sea verdadera o cualquiera sea verdadera, va a darme verdadero, ¿ok? Lo mismo acá abajo. Entonces, el AND funciona de manera distinta, porque el AND dice, solo si todos son verdaderos, todos se cumplen, él es verdadero. Entonces, por ejemplo, falso y falso es falso, falso y verdadero es falso, verdadero y falso es falso, y verdadero es verdadero. Si nosotros agregáramos otra condición AND y le colocáramos de nuevo verdadero, va a seguir siendo falso. ¿Por qué? Porque basta con que uno sea falso en un AND y toda la expresión es falsa, ¿ya?
Recuerden siempre esto. Y por último el not, que habíamos visto en el null, is null. El not es la negación, entonces si yo le digo a un valor verdadero, le digo not, me lo va a transformar en falso, y un valor falso en not lo va a negar, lo va a convertir en verdadero. ¿Ya? Entonces aquí tengo la concatena, o sea, el uso de dos expresiones enlazadas con un operador lógico y obligando que ambas sean verdaderas. Y me va a traer solo la gente que es verdadera. Si yo le pongo OR, va a lo mismo si cumple esta o cumple esta. ¿Ok? Tiene que cumplir alguna de las dos, no me va a traer todo. Si yo no usara el where, se fijan, los empleados son hartos más que estos. Entonces, pero aplicando esto me trae o que cumplan esta, o sean salarios de 10.000, o que cumplan con el final de la palabra. ¿Ya? Ahora, en la mezcla entre dos sentencias, por ejemplo, quiero que ganen o 10.000 o 11.000, ¿ya? Y su primer nombre sea, o sea, dentro de la palabra diga R. Entonces me debería traer solo la gente que gana 10.000 o 11.000 y ese nombre. Si corro esto, me trae las personas que ganan 10.000 o 11.000 y me trae la palabra ER, no. Y aquí tenemos un problema porque si nos fijamos, Janet no tiene ER dentro de su nombre. Harrison tampoco tiene ER. Sí lo tiene Gerald, Herman y Peter. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no está haciendo esto? Debería ser restrictivo. Lo que ocurre es que si yo tengo este OR suelto, de alguna manera no enlazado, no encapsulado, el AND pierde efectividad, ¿ya? Deja de ser evaluado completamente. Entonces, me está trayendo cualquiera que tenga este y al darme verdadero lo trae, ¿ya? Cumple. Si cumple este, no evalúa lo otro, porque tiene un OR. Entonces, ¿cómo yo me aseguro de que evalúe esto, aparte de esto, y mientras esto sea verdadero y esto sea verdadero, me traiga el resultado con paréntesis? Al igual que las operaciones aritméticas. Perdón. Y si se fijan, ahora sí cumple ambas. Cumple que el salario sea este o este. Cualquiera que haga match va a entrar como verdadero, pero luego, solo si este hace verdadero, esto va a ser verdadero. ¿Ya? Que no es el caso, sin los paréntesis, donde basta con que cumpla con uno de los OR para que deje de evaluar el AND y pase como con Janet y Harrison. ¿Ok? Ahí hay que tener harto ojo porque esto es un problema que todos los desarrolladores tenemos alguna vez. ¿Ya? Para más información pueden revisar operadores lógicos, así se le llaman, y los van a ocupar toda la vida de desarrolladores. Así que es importante que los manejen bien. ¿Ya? Y ahí tenemos la expresión que estábamos buscando. Bueno, eso es por este video. Espero que nos haya quedado claro el uso del where y nos vamos a ver en una próxima sesión para otros operadores y funciones.